los tipos de podcast. Cada uno de ellos tú vas a poder elegir entre estos tipos, son los más generales. Y cuando ya te decidas por uno, sepas que sí puedes cambiar, o sea, puedes variar entre uno y otro, pero la estructura es importante. O sea, respetar que tú elegiste un tipo de podcast desde el principio y no te vas a mover mucho. O sea, puedes a lo mejor hacer otro tipo en algún episodio, pero no que siempre estés de aquí para allá. ¿Por qué? Porque tu audiencia se va a acostumbrar al tipo de contenido que estás ofreciendo. Te va a buscar porque ya sabe qué va a encontrar con el podcast que tú estás desarrollando. No va a estar, si tú juegas con los tipos, entonces a la gente la desacostumbras, inclusive una vez te está buscando por cierto tipo de contenido y cuando ya no lo encuentra, tal vez ya lo deje de escucharte y busque a alguien que esté desarrollando lo que él está buscando. Esto es importante, entonces es desde el principio tú vas acostumbrando a las personas al tipo de contenido que ofreces y entonces ya te buscan, ¿sale? E incluso te recomiendan y eso es importante. Entonces vamos a comenzar. El primer tipo de podcast es el solo host o monólogo. Un monólogo es cuando una sola persona establece conversación con su audiencia y entonces esa persona va a desarrollar el tema. Y entonces si te das cuenta, si la persona no domina el tema, imagínate cómo va a estar la grabación de ese episodio. Tal vez tú tomes en cuenta que hay edición, o sea, se puede editar el archivo, borrarle las partes donde te equivocaste, pero si no tienes conocimiento te vas a llevar mucho tiempo de edición y el tiempo es primordial, ¿no? Para todos nosotros, porque no nos dedicamos muchos a esto. Es un programa donde tú vas a intimar directamente con el público, te van a escuchar y a ti te van a buscar. Entonces, la interacción que puedes desarrollar con ellos es la familiaridad que van a tener con tu persona, porque tú eres el que dirige, entonces no puedes estar variando de persona a persona, sino que hoy van a escuchar a Sabdi Castillo y el siguiente van a buscar a Sabdi Castillo, y si ya están otras personas, bueno, pues tal vez pierdan la atención al programa. Sí se puede improvisar, este tipo de podcast se presta, puedes tú variar la forma en cómo estás expresando tus temas, pero en esta improvisación debes de tener mucho cuidado de que no se salga de la línea y entonces a lo mejor a algunos ya no les guste la forma en cómo estás expresando y también te dejen de escuchar. El siguiente es el co-host o diálogo. Entonces en este tienes a alguien que te acompaña, siempre va a estar contigo, pero requiere que las dos personas se comprometan. Si no existe compromiso, entonces cuando falle la otra persona, también la audiencia lo va a estar esperando escuchar y no lo encuentra, entonces también es un peligro, ¿sí? Si hay compromiso va a ser de dos y los dos tienen que establecer ya también la estructura de su programa, sobre la línea que se van a ir, los temas que van a tratar, y lo que enriquece es que dos cabezas piensan mejor que una, cordón de dos dobleces, difícilmente se rompe. Entonces si una persona tiene el conocimiento de un tema y la otra no importa porque pueden interactuar entre ellos. Hay desarrollo de roles, o sea, cada uno puede jugar distinto rol. Por ejemplo, uno puede ser el curioso que esté preguntando siempre y el otro es el que conoce el tema, el sabio, y entonces ahí hay interacción. Entonces la interacción se puede jugar mucho, pero siempre teniendo en cuenta que deben de ser las dos personas las que van a estar desarrollando todo el programa. El siguiente tipo es la entrevista. Y bueno, pues uno es el que va a estar dirigiendo todos los programas, pero puede invitar a otros hermanos o conocedoras de algún tema en específico a su programa. Y esto también es muy útil. La ventaja es que la persona que va a ser el que entrevista no necesita tener dominio del tema. Si te das cuenta, lo que tienes que hacer son preguntas adecuadas, correctas, que causen que el entrevistado
pues pueda responder conforme a su conocimiento. Entonces, previamente, pues tú debes de saber qué es lo que él sabe, qué es lo que él domina, y sobre eso te vas a ir. Hay muchos que nos encerramos en conocer a la persona, y sí es interesante poder conocer a nuestros hermanos que tienen mucha sabiduría y experiencia a través de los años, pero debes de pensar en quien escucha para ver qué reciben, o sea, algo se deben de llevar, y tus preguntas pueden estar dirigidas para sacarle el mayor provecho a la persona que estás entrevistando. De esta forma, el que te escucha va a poder recibir contenido de beneficio, contenido que nos edifique. Entonces, siendo de la iglesia o no siendo de la iglesia, las preguntas nos pueden dejar conocimiento que nos enriquezca y que nos hagan crecer, ¿sale? La mesa del diálogo, este es otro tipo de podcast en el cual, pues su nombre lo dice, ya es más de 2 personas. En la mesa se van a sentar a lo mejor 3, 4, 5. Este es un podcast que se debe de tener mucho cuidado porque se pueden cometer muchos errores. Es importante que alguien modere. A lo mejor tú vas a ser el que esté en la mesa del diálogo moderando. Entonces, como moderador debes de medir los tiempos, debes de establecer reglas entre la mesa del diálogo previas a la grabación del programa, para que los participantes puedan saber sobre qué línea se va a hacer. Y entonces el moderador se debe de encargar siempre en mantener la línea del tema, no estarnos saliendo constantemente, porque a lo mejor uno que está participando en la mesa con su conocimiento puede tomar otra línea, pero tú los regresas. Vamos al tema. El siguiente tipo es el narrativo, y en este se cuentan historias. Los hermanos que saben utilizar la narración, incluso yo creo que has escuchado a ministros o obreros de la iglesia que se les da muy bien narrar historias. Es bien útil. ¿Por qué? Porque a todos los que escuchamos nos mete en la historia a través de personajes, características, fechas, nos van dando detalles, y entonces ellos que utilizan esta narrativa nos meten y aprendemos mucho. Los que saben utilizar la narrativa de forma efectiva, a nosotros se nos queda mayor información, porque la historia nos hace imaginar, nos hace ver en los momentos, entonces es de mayor retención. La narrativa requiere que tengas ya la historia desarrollada, porque a lo mejor eres muy creativo y dices, no, pues ya me la sé, pero muchas veces nos salimos. O sea, puede ser que seamos muy buenos contando la historia, pero la historia debe de llevar un formato. Ya está previamente redactada, y entonces sí la estás contando tú y te la sabes, pero no te sales de la línea, ¿no? De la historia. Entonces toda la historia desde principio a fin se debe de redactar, y esta narrativa va a ser con mayor eficiencia, porque tiene todas las partes que el tema necesita, ¿no? Que la historia va a contar. Y el último tipo de podcast es el noticiero. Y debes de pensar también que si utilizas este tipo de podcast, bueno, pues tal vez no tengas conocimiento de todos los temas que vas a dar la noticia, pero previamente las estás buscando, y entonces ya tienes las noticias que vas a utilizar en tu podcast. Inclusive este tipo de podcast los puedes jalar a otro formato, donde los atraes por las noticias que estás manejando, pero de ahí vas a estudiar a lo mejor en otro episodio otro tema distinto, ya sobre una línea que tú estableciste previamente. Debes de pensar también para quién van a ser las noticias, porque puedes a lo mejor hacer un mar de noticias donde dices, sí, esto está interesante, pero no siempre la audiencia es lo que quiere escuchar. Entonces, por eso el primer punto donde estableces tu mercado, a quién va dirigido, bueno, pues también las noticias también deben de ser dirigidas a estas. Entonces, hasta aquí los tipos de podcast. Cada uno es distinto, tú puedes variar entre uno y otro, pero no te debes de salir de tu línea, de tu formato. Y entonces, si acostumbras a tu audiencia a un tipo de podcast y de repente te sales, tal vez ya no regresen.
¿Sale? Entonces esto es importante tomar en cuenta para que tu elección sea desde el principio y puedas irlo desarrollando con el tiempo.